Bueno, començarem amb el seminari de l'Andrea Corres, que és una estudiant de maestria de la Universitat Autònoma de Querétaro, que ha estat amb nosaltres 3 mesos i ara està acabant la seva estada. Ens ha estat ajudant al projecte Perform, fent observacions i contribuint a l'avaluació dels trainings que estem fent. I avui ens presentarà el seu projecte de màster, que està a punt d'acabar, ¿no? Te quedan solo 6 meses ja. I la idea és que li doneu, si li podeu donar feedback, li feu les preguntes que considereu necessàries per aclarir, perquè la presentació serà d'uns 20 minuts, més o menys. I res, us deixo amb l'Andrea i serà en anglès. Thank you. So yes, I'm going to talk to you about this project that I'm doing in Mexico. The name of the project, very general, is ICT Education for Environmental Citizenship, and it's basically experiences with young Mexican students. My thesis director is Maria Evelyn Diez Martinez Day, and the program I'm studying is Master in Citizenship Education in Universidad Autónoma de Querétaro. I really like to start with this quote: "The global crisis is also a crisis in education, which no longer has its deep political meaning and particularly its potential to form citizens who are able to think in a different economic and social order." So this is something that came from the Rio reunions about education and environment. So just as a frame, globalization has different effects, as we all know, in the environmental, social, and economical effects. Also, knowledge for power is something that it's like a trouble, and because the social sense of community is lost, the education is more, especially in Mexico now, has a frame more of competence. This is also related with sustainable development definition that we all know satisfies the present needs without compromising future needs. I come from this discipline that is citizenship education, which looks for political literacy that focus in common goods. And then from this discipline we have the environmental citizenship, and this is something that is related with responsibility, commitment, solidarity, equity, identification, sense of belongingness, participation, and common goods, all related with the environment. And of course, the environmental education, it says that it's necessary to include contents that go beyond the technical aspects, not only how to recycle or, I don't know, how to do different environmental devices, but also problematizing and using innovative and motivational tools such as ICT in education. This is something that comes from research. So one of these is ICT that motivates in environmental education. In Mexico, it's important to use this since more than 50% of the internet users are young population, which is the population I'm working this course. In a literature review, very fast, we are framing the environmental education that generates sustainable awareness, behaviors, and attitudes. There are things that works and things that has to be improved. And the things that works, environmental education improves education quality in general, also the academic performance in the interdisciplinarity, transversality, and highly relevant citizenship abilities, which is important from this work. What's to improve? Complement learning with action, not only just in a session, in a classroom, with social recognition and innovative tools. More research on the course's effect, what is working and what is not working. This is something that in research we are forgetting to report. It's also helpful for this course, some of the environmental psychology findings. For example, sustainability orientation. What this author, Corral Verdugo from Mexico, says is that there are certain attitudes, psychological attitudes, that predicts
sustainability behavior that is sustainable, such as altruism, tolerance, diversity, nature attachment, and this is exactly what my course is trying to teach. In the environmental citizenship education, that is, looks toward the benefits of the wider community and the environment, and looks for active and environmental citizenship that can generate a change from the educational sphere. So education not only for competence, as I was saying, but for an active citizenship. In Querétaro, and this is where we are doing the research, there are certain other researchers like consumption that says that only saving to have more money in students in the same age. ICT and environmental education has shown to be effective, and also learning from the city to sustainable understandings. So let me talk to you about Querétaro. This is where I am doing the research. Querétaro is in the center of Mexico. It's really near Mexico City. This is like the city, and this is very close from the community learning center where the research was developed. So what is the question, the research question? What is the impact of a training course on sustainable attitudes addressed to young Mexican students using ICT as a pedagogical tool? So the objective is analyze this impact. As I was saying, in environmental education, it's important to know what is working and what is not working. This is a photo from one of my students. The methodology. The research design was developing of a pilot course and a pre- and post-test evaluation. The kind of study is a case study with an intentional sample. The participants were 14 men and 12 women from 16 to 12 years old, voluntary students, users from Punto México Conectado. Punto México Conectado is a government public institution that is a community learning center for ICT use. It's free. And for example, I, as a teacher, could go and said, I want to make this course, and they evaluate them, and it's free for all if you are using ICT. So the course was 2 hours a week during 6 weeks. The research procedure was in stage 1. We prepared the course analyzing different study programs and surveys to 7 teachers from a public high school, which is like the age of the population we work. We arranged the place, the Punto México Conectado, and participants with different educational institutions with different high schools. We made a pilot evaluation questionnaire design and applied with a pilot population. Designing the course in Canvas Instructor digital platform. The course was presential, it wasn't virtual, but they had to work with the computers in the classroom. And we used this Canvas Instructor digital platform. I'm going to show you later how it was. In the stage 2, there was a pre-test evaluation with initial questionnaire at the Punto México Conectado. Then the course development in 12 sessions, 50 minutes each, and the stage 4, there was the post-test evaluation and the comparison using Atlas T for a qualitative analysis. The research instruments were this pre- and post-test, and the periodic assessment during the course using this educational platform Canvas is like a Moodle, and it's free. The topics developed in the course were about sustainable development, activities and behavior that they were linking to sustainable development, altruism, austerity, consumption, tolerance, climate change, nature appreciation, and activities to promote and inhibit sustainable lifestyle. What were the ideas of using ICT for different activities that change, have a positive change for the environment. So I'm going to show you this little video. So this is a platform we were using that's called Canvas. This is how a student could navigate in their own session. This is in Spanish because the course was given in Spanish. And this is how the topics were developed with the objectives. This is the course presentation with the topics I just mentioned.
the pre-test, what is the sustainable lifestyle, altruism, austerity, consumption, well, nature appreciation, etc. Okay, so I'm going to talk to you about how we are doing the evaluation analysis. First, we transcribe the answers from the pre and post test to the open question evaluation to our document in Word doing comparative tables. And this was qualitative analysis, as I said. For example, this is question 15. If you have to write a sentence no more than 10 words for a billboard to put on the streets of your city or community to promote a more sustainable lifestyle and consumption, what would you write? And then they have the pre-test and the post-test. For example, at the beginning, they were saying, what doesn't help contaminates. And then they had this kind of answer like, it's not only about you, but all of the other species. I am what I show I am, and then we are all living in a footprint in our world. Don't throw the garbage, recycle and use it in your favor, and then be an altruist and wait for a long reward. So they were talking about different aspects that we develop in the course. For example, then they show I don't know, I don't know, I don't know. They take care of your planet. What that it doesn't take care by itself. It's yours. So, these kind of answers were changing. So once we transcribe this, we export this to the software Atlas-C. As many of you know, this software helps to do qualitative analysis and content analysis. So what we did, for example, no solo eres tú, son todas las especies. This quotation has the code appreciation for nature, for example. So we have all of these codes, and once I did this, I have another researcher that evaluated these categories and said, this is correct, or maybe you could change it. And after this, we export these frequencies to Excel and calculate the percentage by questions and topics. For example, conceptualization of sustainable development. And this is all the codes that we identify. For example, use of renewable energy, responsible citizenship and participation. Of course, this is not how they exactly said it. This is the category. And we calculated the percentages. And when we have this. So the next stage on the analysis is to make a more deep comparison of the content and not only the quantification of all of the codes. So basically, I'm just going to show you the quantification, the quantitative results by topics developed in the course and evaluation instruments. For instance, definition of sustainable development. The pre-test, it's the blue. Okay. So here, what we could see is that they have very similar frequencies. For example, in take care of natural resources, even we have a decrease, but it's also because the different answers they diversified in the post-test. For example, they are talking about ecological footprint, something that there's nothing here in the pre-test. They are talking about the future generation. So for a moment, we saw like a decrease in future generation or take care of natural resources. For example, they are talking about responsible consumption, which is more related to their own responsibility in the problem. Production and fair trade, they mention their own community. And the responsible citizenship and participation also looks like it's less, but like I said, it's probably because they are talking about other things, the use of renewable energy. In altruism conceptualizations, it looks, for example, here, C for the others. It's something that only appears in the post-test, and it's really high in the pre-test, C for the others, but here, good of the others. They were talking about not having a reward,
and it's really high that they didn't know what altruism was. And they also have here help the environment, specifically economic help. They're talking about other values as courage, tolerance, solidarity, etc. About austerity in the consumption of goods and services, for example, we have, they are talking about recent consumption here, which is large. It's more in the pre-test than in the post-test, but is in the qualitative analysis, there is very interest contrast, since they are talking about more examples. They are talking about the no consumerism, not to contaminate in the austerity, which at the beginning was more like just saving money, and then austerity is related with environmental issues. Also, it is related with altruism in the post-test, and fair and local trade, and not only about not have as big consumption, save natural resources, and the environmental responsibility. Definitions and examples of tolerant behavior. For example, here we have, they were talking about patience and calm more in the pre-test, and then also they were saying they were more patient to the dehumanization. Like, it's okay if this happens. Like, a person that is tolerant would be okay if injustices are happening. And then they also saying tolerant people at the beginning is more like avoid conflict, victims, endure without personal damage, which is more like, we could say, negative. But then in the post-test, we have another kind of answers as well. They're talking as perseverant, that is a participation and responsibility, which is more active than passive. It's also related with respect opinions and differences. And new in the post-test situation, respect the environment. In the climate change definitions and causes, at the beginning, we don't have, for example, unsustainable consumption as something related with climate change. It's only appearing in the post-test. They were talking very similarly about the pollution, the atmosphere, the melted glaciers, and the hydrocarbons that are burning. But it's really like something that calls the attention that they are talking about the unsustainable consumption. And not only, for example, they are not talking in the post-test about changing habits and ecosystems, the change in ozone layer, like the most common reasons associated. Ideas about the existence of barriers for a more sustainable lifestyle. In the beginning, they were talking more like there is no barriers. If people don't want to help, it's only because they don't want to. In the pre-test, no barriers, they saying. There's no barriers. And then the diversification of answers in the post-test. There's lack of consensus, people doesn't have like agreement, lack of consequences, like they are talking more about why are we don't punish our, unsustainable behaviors, accelerated lifestyle, neoliberal economy, physical environment design, expensive, which are all topics that we saw in the course. They are talking also about ignorance, is higher in the pre-test. And very important, they are talking about the social influence and publicity, and it's not only about, it's just because people doesn't want, and they are, like I said, trying to make a more complex answers. About the effects of being in contact with nature, this is very interesting because they are talking about, at the beginning, more examples of illustrative experience. Here, also in the qualitative analysis, this would be more rich to talk about because they are saying, oh, in my own community, when I see the sunset, I feel, but for example, here it says that there is no benefits because it generates pollution. They say like,
or when people go and try to see the ocean or a forest, they drop garbage there. But they are also talking in the post-test about the generation of participation, and at the beginning it's more like naive, probably, talking that it just gives you information and education. So here, this is one of the topics that it would be more interesting to go like deep in the qualitative analysis and see differences. We asked them how they would think that ICT could help to have a positive change in the environment. At the beginning they were saying it's just like a source of information and reflection. They were also saying audiovisuals motivate at the beginning in the pre-test. There's a lot of audience. This is also that they also are noticed in the post-test. And there's also, they were talking about credibility, the nature appreciation, since they could watch videos about different places that has very beautiful like landscapes through the screen, responsibility and participation, and this is highly important for my thesis and for the master's I'm studying, to generate participation and responsibility from education, and not only as a source which is more passive, and as educational platforms. What were like the perception? This was questions that were only asking the post-test situation. So they were talking about changing my own habits, which is very positive. This is not only about I learn more things, but I'm also changing habits. Also the participation, and these kind of answers related to participation were more like, I want to do things now. It's not only about I learned this. New concepts, of course, reflect on good and bad aspects, and this is related to critical thinking, and to know the negative effects, my own recent consumption, I decrease my ecological footprint, my own nature appreciation, and of course, very teenage new friends. Skills learned using the digital platform. We use different tools, and they recognize like the most fun, we could say, is make posters or billboards with Canva. It's to make designs, and they use this to promote what was the number or the size of their ecological footprint, Google Drive, Google Maps, the critical thinking, blogging, submarine mind map. So this is important, participate in social networks. So it's not only about viral videos or making memes, but also participate in social networks. They learn to use educative platform Canvas, etc. So conclusions until now: in the pretest, students show basic understanding about topics such as climate change and sustainable development, whereas after the course, in the post-test, they are referring more to elements related to social variables as class, and consumption patterns, and consumerism influencing climate change and sustainability. So it seems like it's getting more complex, the knowledge. Main differences are found between the pre and post-test in the diversification of answers. Sometimes it's not much about quantitative, but an increase in the areas of recent consumption, for example, related with faith and local trade, ecological footprints, and also their own participation and citizenship responsibility is something almost in all of the cases new aspects. ICT tools in environmental education for citizenship seem to be motivating youth students for learning. And there's lack of differences from the quantitative analysis in the relationship between altruism and tolerance. Probably for the future, it would be a good idea to strengthen this relationship in pedagogical strategies that are better. So this is until now. So any questions or comments? Muchísimas gracias, Andrea. Súper interesante el seminario y bueno, no sé si has hecho el análisis en estos 3 meses, pero
bueno, conseguir que la gente esté pendiente de los resultados y se pregunte, wow, ¿por qué esto ha salido y esto no? Pues yo creo que es una gran virtud, o sea que muchas felicidades, muy bien. Yo te quería preguntar un par de cosas. La primera es si te has planteado qué otros factores pueden cambiar las actitudes en este test. Yo, por ejemplo, me planteaba cuándo habías hecho el pre-test y el post-test y si había todo lo sucedido en México del earthquake y todo, si había podido tener algún contexto, ¿no? Porque muchas veces nos centramos en nuestra investigación solamente en lo que estamos investigando, pero a lo mejor hay otros factores, o ha habido una cumbre de cambio climático y se ha hablado un montón de cambio climático en la tele y esto también ha cambiado esto. Y si te habías planteado hacer un post-test, es decir, porque a lo mejor el post-test era justo después del curso y a lo mejor en 3 meses más tarde pues también habían cambiado. Y la segunda cuestión, así ya las hago todas y ¿te va bien? Sí. ¿Sí? Vale. Claro, tú creo que nos has explicado lo que tú has encontrado, ¿no? Y a lo mejor, y esto es una fase posterior, ¿no? Y seguro que lo has hablado con Isa y con tu otra directora de Tesina. Pero es interesante que ahora tus resultados los compares con que han encontrado otros estudios, ¿no? A lo mejor no el mismo tipo de estudio porque no existe, pero yo sí que me preguntaba, pues a lo mejor el cambio de actitudes es distinto si es un curso presencial o si es un curso con niños. Y creo que esto te va a dar como más potencia de análisis. No sé si lo has hecho y lo puedes explicar, pero si no, que tener en cuenta esta parte de discusión de tus propios resultados. Y la última pregunta o sugerencia es en la parte de las categorías, que claro, o sea, realmente tu análisis se basa mucho en la forma en que has construido estas categorías, ¿no? Y entonces algunas preguntas que me surgían, ¿no? En plan de si habías puesto más de 2 códigos en una pregunta o todos los códigos era un código por cada persona, que esto te variaría entonces el pre-test y el post-test. O sea, es una parte más, digamos, más metodológica. Esto sí, el número de respuestas variaban. ¿Qué quería decir la categoría incorrecto? ¿No? Y había también otra categoría que he pensado, ¿qué quiere decir? La de effects of being in contact with... sí, for people's ignorance, ¿no? O sea, que había una parte como de people's ignorance que no sabía si era que tú habías dicho que eran ignorantes o que ellos lo habían dicho. Bueno, no sé, que yo creo que como las categorías tienen un peso muy importante en tu análisis, pues se tiene que ser muy curioso en cómo se construyen y en cómo se explican, pero en general muy bien, que muchas gracias por compartirlo. Bueno, te respondo de lo primero, sobre hacer el análisis más profundo con más elementos, sí. Justo ahora estas conclusiones tienen una correspondencia con investigaciones como las que mencioné en un inicio, ¿no? Que en Querétaro ya existían algunos antecedentes, el uso de estas herramientas. Entonces, claro, en el análisis más como a profundidad de resultados me detendré a decir, porque esto contradice lo que este autor ha señalado y tal. Entonces sí, como que estoy justo en esta parte de hacerlo mucho más rico y ir diciendo esto tendrá que ver con esto o no, y etcétera, ¿no? Con el estado del arte. La otra, sobre como la construcción de categorías, por ejemplo, estas que bueno, señalaban sobre, creo que era esta, ¿no? Que ellos decían, por ejemplo, ignorancia, que está en español, claro, era más que ellos identificaban que la gente ignoraba algo, ¿no? Y claro, estas categorías tendrían que ver también con lo que yo he ido encontrando en la teoría, y nada, pues se contrastaban también con el juicio de la otra investigadora, y pues eso, con la teoría. ¿Cómo se fueron construyendo? Sí, en la codificación, aquí, por ejemplo, esta es una respuesta corta, pero hay respuestas mucho más largas que podrían tener más de 2 o 3 códigos. Entonces, por eso, a la hora de ponerlos en el Excel, fue que se convirtieron ya no en frecuencias, sino en porcentajes sobre, por ejemplo, el total de esto se sumaba, que eso tú tendrías en el renglón de arriba. Entonces, si la suma de todos esos eran 200 es el 100% y como una regla de 3, ¿no? Para calcular el porcentaje de frecuencias, solo como para darnos una idea de cómo era, porque sí, una respuesta podría incluir más de tantas categorías. El incorrecto
era más cuando se alejaba por completo de la idea, ¿no? Porque podían tener respuestas que eran incompletas, digamos, y que se codificaban tal cual. Bueno, pues está hablando de que tiene que ver con esto, ¿no? Sí, perdona, que solamente que yo me refería sobre todo al I don't know y incorrect en la misma categoría, que yo creo que son categorías distintas, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Y el I don't know era específicamente cuando ellos decían, ¿no? Que no sé, pero sí, creo que podría ser una buena idea separarlas para decir, bueno, aquí se ha visto que no tenían nada que ver, ¿no? Por ejemplo, altruismo, y decían, pues tiene que ver cuando reciclas o no sé, otro tipo de respuesta que ahorita no recuerdo. Creo que decía cuando alguien es como que es intriga, o sea, como de verdad absolutamente lejano, ¿no? Entonces, pues sí, sería una buena idea. ¿Había otra respuesta que me faltaba dar? Sí, cuando hiciste la evaluación, o sea, ponerlo un poco más en contexto, ¿no? De cuándo, en qué sitios. Sí, sí, sí. La evaluación se hizo justo en el inicio del curso y justo al final del curso. Entonces sí sería muy interesante hacer un contraste, tal vez un año después, esto fue en abril, como abril, como ver qué tanto ha durado el conocimiento realmente. Y sí, claro, otro tipo de acontecimientos que pudieron variar, incluso sus mismas motivaciones, que unos chicos, como fue voluntario, muchos chicos venían ya predispuestos, es que yo quisiera aprender sobre biodiversidad o sobre esto, entonces ellos también traían sus propias motivaciones. ¿Qué otras cosas? Bueno, el terremoto no tocó, pero sí que, por ejemplo, ellos viven muy cerca de un basurero muy grande de la ciudad, porque Querétaro es una ciudad muy grande. Entonces luego sí venían como muy sensibles al tema, ¿no? Así es que esto es algo que me está rebasando porque diario huelo la basura, ¿no? O cosas así. Entonces, claro, hay montones de influencias. Pues eso, muchas gracias, me ha gustado mucho la presentación también, además, bueno, el seminario estaba muy bien. Tengo dos tipos de preguntas, una sobre el curso. Entonces, dentro del curso me gustaría, si me pudieras expandir un poco, cómo utilizasteis las TIC en el curso, porque sí que has puesto, que has puesto que utilizáis pues, Canvas, la metodología de Google, pero realmente lo hacías presencial y realmente cómo ha podido influenciar esto, aparte de ver vídeos a nivel global y tal, el uso de las TIC también se podía haber hecho como de otra forma. Esta es la primera pregunta. En la otra habéis puesto... sí, me espero. Un poco de expandir cómo utilizasteis las TIC dentro del curso, aparte de lo que... Sí. Pues no lo sé. Ok, sí. Primero explicas eso para Flow. Perdón, es que me están coño. Después la otra cosa es que habéis puesto el post-test de cosas positivas, bueno, de que te vas a aprender en el curso. ¿Había algo negativo? ¿Alguna cosa que se podía, que la gente había dicho porque no lo has puesto? Entonces también un poco, sobre todo en el tema, en esto quiero ahondar un poco en ese tema de si realmente las TIC o también se podrían hacer, ¿no? Otras técnicas, ¿no? Para el mismo, entonces si había alguna cosa negativa en ellos, se utilizan las TIC porque es guay y ahora todo el mundo las utiliza. Vale. Entonces, esta es la primera parte del curso. Entonces, en la segunda parte quería preguntar, en la categoría de Being in Contact with Nature, en estar en contacto con la naturaleza, me ha parecido extraño que ninguna de las respuestas, entonces eso sí que es muy contextual y va ligado con lo que te ha dicho Mar, no salga, por ejemplo, la biofilia o la sensación de espiritualidad con la naturaleza, porque muchos y lo digo porque en muchas de mis entrevistas y tal salen estas dos cosas. La biofilia es como el sentimiento de felicidad al ver crecer algo. Entonces, ellos seguramente por estar en una ciudad o porque no sé de qué nivel social o tal, ¿no? Entonces esto sería interesante también verlo porque no salen pues puede que no tengan tanto contacto con la naturaleza, no sé. Me ha salido esta duda. Y la otra es que con lo que decías en la parte final sobre altruismo y tolerancia, en las conclusiones,
si durante el curso, porque no lo he visto, o ha salido, por ejemplo, temas relacionados con conflictos socioambientales. Por ejemplo, el mismo tema de abordar porque tienen un abocado, un vertedero al lado de sus casas. Entonces, este aspecto podría dar más a tener como más, no sé, más político, ¿no? ¿A cuáles son los factores? Porque tampoco salen muchos. Si alguno, después en el post-test salía como el sistema económico o alguna cosa así, pero no salía, creo que no salía suficiente viendo el contexto que ellos tenían. Entonces, no sé si dentro del curso, ¿no?, se podría ahondar un poco más en eso, porque realmente cuando tú hablas de conflictos socioecológicos, tanto del lugar como en otros, estos conceptos de altruismo y tal salen un poco más. Ok. Vale. Bueno, muchas gracias. Primero, sobre las TIC y el uso, creo que sí, podría ser más enriquecedor si yo hubiera tal vez puesto como era la estructura de las sesiones. Por ejemplo, en cuanto a ver, aquí que tengo los que... Sí, nos lo explicas ahora, eso es lo que te decía, explicamos un poco cómo era la estructura de una sesión y ya está. Entonces, por ejemplo, una de las sesiones se decía, después de haber hablado sobre, no sé, altruismo específicamente, era, ubica en Google Maps, por ejemplo, alguna problemática ambiental en tu comunidad, como algo así como esta herramienta como sociogeográfica, ¿no? Y pon cuál crees que sea la razón y qué propuestas tú podrías para que la gente hiciera algo más, ¿no? Entonces, al final de cada sesión se hacían actividades con las TIC que involucraran cierta participación y no nada más como pasividad, ¿no? A lo mejor edita un video sobre un problema en tu comunidad que te gustaría que se solucionara y cómo crees que se podría hacer, ¿no? Entonces, lo que se trataba de hacer es que, claro, fueran como más un pretexto, más que hoy vamos a aprender cómo usar el Google Drive. Y era increíble porque también lo aprendían muy rápido, ellos que en esto la mayoría no lo conocían, por ejemplo el Google Maps, y que les servía para este tipo de cosas. O calcula tu huella ecológica, ¿y qué es esto? Entonces rápidamente y lo calculaba, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de actividades se llevaban a cabo con las TIC. Y por ejemplo, esto de Contact with Nature y esto de la biofilia, creo que es algo, tal vez no lo mencionaron tal cual como biofilia, porque yo tampoco se los manejé de esta manera, sino más bien como aprecio por la naturaleza. Entonces, en esa sesión se les ponían, no sé, un video, un trozo de esta película de Sebastián Salgado de Génesis, ahí se me fue, La sal de la tierra, que sale como va la tierra y como una fotografía muy bonita. Y de hecho esta sesión en particular fue videograbada y ellos van diciendo, es que yo no sabía que existía esto y me decían, al final reportaban en las preguntas de cierre de sesión, ¿y cómo te sentiste? Pues me sentí muy relajado y es que me sentí que era yo también parte de ese simio, que somos uno mismo. Entonces, el nombre teórico que se usó no fue tal cual biofilia, sino aprecio por la naturaleza, pero sí que también aquí, por ejemplo, cuando se les preguntaba ¿para qué podría servir esto? Unos decían, ¿no?, para apreciar la naturaleza. Entonces, hasta pareciera algo contradictorio, ¿no? Así como a partir de la pantalla, ¿no? Si no salimos tal cual en el curso, pero sí se les pedía a ver si tienes alguna fotografía de un atardecer de tu comunidad o de algo más contextualizado, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sería importante en la parte teórica como expandir más sobre la biofilia. Sobre altruismo y tolerancia, bueno, por ejemplo, estas actividades que se trataban de implementar, que era más, ¿y en tu comunidad cómo se vive esto? Y bueno, el local trade y esto cómo se vive. Y la parte tal vez como más negativa del TIC, o que luego se reportaba en cada sesión, era, por ejemplo, ¿y por qué no vemos más videos que estén hechos en México, ¿no? Entonces, claro, yo encontraba mucho material muy valioso donde explicaban cómo era el hombre que decía el homo consumum, el homo responsabilis. Entonces, como esos materiales que ya están en YouTube, que claro, estaban luego en castellano de acá. Y entonces ellos decían, bueno, ¿y por qué no hacen nada en México? Y yo les decía, bueno,
¿y cómo lo harían ustedes? Entonces, creo que una parte interesante que podría implementarse en cursos en un futuro es que ellos mismos sean creadores de contenidos, ¿no? De esto que están aprendiendo y no solo consumidores. Que en parte se trata esto, pero no se termina de realizar en el curso y que llevaría un poco más de tiempo, pero sería muy enriquecedor. Otras cosas negativas que podrían haber dicho es que les hubiera gustado más salir y ir, por ejemplo, unos decían, es que queremos ir como a una granja o ir a ver tal, o entonces era más como la onda luego virtual, miren, existe esto y esto y esto y esto. Y como que había las ganas de salir y ver algo, ¿no? Y bueno, en sí el objetivo de este curso era más como dar a conocer como este conocimiento, tal cual, y bueno, creo que un buen complemento sería como llevarlo a algún proyecto en concreto, etcétera. También porque se trataba de un centro educativo extraescolar, que no es como al que van ellos a tomar sus clases. Incluso había estudiantes que no estaban estudiando formalmente en ese momento, sino que iban como extra, digamos. Entonces, pues bueno, creo que más o menos por ahí esta parte de los conflictos socioecológicos se veía sobre todo, por ejemplo, en estas actividades que te platicaba de geolocalización, o decir, es que decía uno, estaría muy interesante que pudiéramos hacer una app de denuncias de basuras tiradas y entonces podremos como geolocalizar que aquí ya se ha limpiado esto o que aquí este bache sigue, o no sé, se les daban ideas que ellos mismos generaban que podrían estar hablando de un conflicto socioecológico. Por ejemplo, el tráfico era algo que ellos se quejaban mucho también, etcétera. Entonces, un poco por ahí. Sí. Sí. Y es que justo este análisis también viene de los instrumentos que son de cada sesión, de todas las preguntas que se hacían al final de las sesiones, y no nada más del pre y el post, sino de la evaluación procesual. Hasta ahora nos hemos planteado hacer el análisis más pre y post, y cualitativo y cuantitativo. Pero sí, que sería muy enriquecedor también meternos en cómo fue el proceso, en qué sesión fue donde hubo un cambio, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí. Que la mayoría de los resultados que nos has presentado, más que relacionados con las actitudes, están relacionados con podríamos decir, tener más conciencia, ¿no? Be more aware of sustainable development, climate change. Entonces, piénsalo también para cuando formulas tu pregunta de investigación. A lo mejor no solo sustainable attitudes, es también be aware of the complexity of sustainability or whatever, ¿no? Pero estas comparaciones del pre y post, muchas, y están en los títulos, ¿no?, de las diapos que pones, hablan de la conceptualización. Claro. Sí. Y en tu objetivo igual, ¿no? A lo mejor puedes, no sé, poner dos, uno que sea analizar the awareness, ¿no? How discourse raise awareness of environmental issues, y otro que esté enfocado a las actitudes, que parece que será más, tendrás más datos en esta segunda parte del análisis, por lo que nos explicas. Sí, muchísimas gracias. No, solo como no tengo ni idea de estos temas, pero como diseño de investigación, ¿qué método? No entiendo, o sea, no comprendo porque lo desconozco, qué tipo de análisis para buscar algunas causalidades. Sí que puedes ver el cambio longitudinal, ¿no? O incluso post-test, pero no alcanzo a ver que en términos de hipótesis, de cómo eso se formaliza a la hora de presentar evidencia que apoye o cuestione qué mecanismos
Claro. Sobre todo por los diferentes factores, ¿no? Porque la agrupación en sí se basa en literatura, eso es fácil Claro. de verlo, pero la causalidad que hay o las mismas, o incluso asociaciones conceptuales, no lo... Pensando en que fuera un paper, digamos, o Ya, algo, no lo alcanzaba a Sí, ver. como una parte en la metodología del tipo de estudio, que es más como un análisis de un estudio de caso, que lo que intentaría, sí, tal vez faltaría explicitar más la hipótesis o qué es lo que se espera de entrada y contrastarlo con los resultados, pero lo que se esperaba conocer era sí, como qué herramientas pedagógicas realmente estarían llevando al objetivo, que el objetivo sería que al final hubiera esta conciencia, este awareness y este conocimiento, ¿no? Entonces es ver qué efectos tienen las herramientas pedagógicas, específicamente usando algunas cosas de las TIC, pero también no nada más las TIC por las TIC, sino el orden en el que está diseñada las sesiones, etcétera. Entonces sí, creo que sí faltaría como especificar como cuál era la hipótesis, sí, las expectativas. Además hay un problema, que lo indicabas antes también, directamente, de fallas, una autoselección fallas. Claro. La gente que participa ya está predispuesta Claro. al cambio, digamos, a implementar el awareness. Claro. Identificar qué acciones afectan a qué ámbitos de percepciones es aún más delicado, Mucho o sea, más más. para tener en cuenta. Claro. Sí. Vale. Pues sí, creo que al final se puede tener, no es un control experimental que podríamos encontrar tal vez en ciencias más como duras, ¿no? Pero al final el que tengas y que te sometas a un pre y post es porque hay una expectativa de que hubiera un cambio y como saber cuáles son estas predisposiciones. De entrada, el hecho de que fueran voluntarios, sí, hay como un interés previo en conocer, en tener esto, y realmente, y por eso quisiera como hacer más énfasis en esto, lo que se esperaba también era ver si el conocimiento había aumentado, y de aquí que también el awareness, ¿no? Y la conceptualización, sí que tanto sus conceptos estaban ampliándose o no. Y esto tendría que ver con motivación, pero también que no, porque por ejemplo había chicos que estaban muy motivados y que tenían un conocimiento bastante como, pues no tan complejo sobre, por ejemplo, cambio climático, que después, incluso con la motivación, habría unos cambios más o menos significativos en esos casos en específico. Entonces creo que eso también se va a ver mucho más en el análisis cualitativo. O añadir algún grupo de control. Ajá. No sé, Un post. Claro. Sí. El control. Pues eso, pues sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? En la gráfica que sale Google Maps, Ah, sí. ¿tienes una que pone critical thinking? ¿Qué es? Mi gran desconocimiento del mundo de Internet. Critical thinking. Sí. ¿Ves? Antes de Google Maps, critical thinking, que es Sí. Bueno, esto se codificó con todas las respuestas que decía. Me ayudó a pensar sobre las cosas que estaban pasando y, o sea, cuando ya hablaba no nada más de vine a aprender cómo hacer un video, sino como análisis de la situación, la complejidad. Entonces, dentro de esta categoría se encuentran este tipo de respuestas que hablaban como de un análisis un poco más crítico sobre la realidad. O sea que tendrías que hacer, ¿no? Porque ves que Google Maps no es una skill, como si dijéramos, sino que es una herramienta que han aprendido a usar. Entonces,
tal vez tendrías que hacer 2 tablas, pensarte estas categorías y hacer una que fuera para skills como esta de critical thinking o citizenship responsibility, ¿no? Y alguna otra que te haya salido, y luego otra que sea como las Tools. tools que han aprendido a usar, y entonces ahí metes Google Maps, porque ahora están, Sí, son mezcladas. diferentes niveles. Lo puedes asociar. Sí. Una cosa son las tools, y creo que lo más interesante, como decía Isa, son las skills. Entonces las skills, hay toda esa literatura de digital skills y eso lo puedes comparar con las digital skills, como has aprendido, y cuando sí se habla de sostenibilidad, puede que las digital skills las aprendidas sean diferentes que con otro tema, ¿sabes? Entonces puede que critical thinking salga más dependiendo cuál es el tema que se trata con las tools, ¿no? Ya. Entonces, si que se utiliza el Google Maps por sí solo, no Sí, creo no. que haga, que te Critical dé un critical thinking, Sí, pero sí, si sí. tú utilizas el Google Maps mirando conflictos socioecológicos dentro de tu comunidad, esto sí que te pueda dar un critical thinking. Entonces, creo que esto es muy interesante, más para publicaciones o así. Sí. Y es buena idea que se miren las digital skills, porque, por ejemplo, cuando nos estabas hablando de la otra tabla de climate change, el hecho de que hayan tenido, al final, ¿no?, algunos tengan este pensamiento complejo para identificar los diferentes factores alrededor del cambio climático es otra skill, es complex thinking, Sí. que no te sale Claro. después. Entonces puedes volver a tus datos y ver si hay otras skills, ¿no?, que han salido por ahí Claro. y meterlas. Sí, hacer la diferenciación. Ah, sí, te podemos enviar porque las identificamos para un proyecto Ay, sí. que no nos dieron. Sí, muchísimas Autofreco. gracias. Sí, totalmente. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por Gracias a ustedes por por presentarnos tu acompañarnos. trabajo, ha sido muy interesante. Y bueno, ya sabes que estamos por aquí si tienes más dudas. El 29 de diciembre. Sí, ya. Sí, esta tesis la debe de estar presentando como por junio, por ahí, entonces estoy en lo último. Sí. Sí, son 2 años. Ajá. Sí. No, gracias.